Guiones y guionistas, capítulo 10. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del rutilante mundo de los guionistas y el colorido arte de los guiones. Pero claro, ¿qué voy a decir yo si soy guionista? Para el que tenga dudas se puede pasar por mi web que tiene el imaginativo nombre de davidestebancubero.com. Hoy inauguramos un nuevo ciclo dedicado a las herramientas del guionista, con una de las más utilizadas por los guionistas en la creación y estructuración de sus historias, las tarjetas. Una herramienta muy útil que tiene su origen en el mundo analógico. ¿Quién no ha utilizado alguna vez unas tarjetas o en su defecto unos POSIT para estructurar su historia? Pero que tiene una adaptación al mundo digital gracias a las aplicaciones móviles y programas de escritura de guión. ¿Y qué son las tarjetas de guionista o index card, ¿no? Como se la conoce en el ámbito anglosajón? Las tarjetas son una de las maneras más efectivas de visualizar un guión antes de empezar a escribirlo. Funcionan de la misma manera que los storyboards para los directores, porque permiten desarrollar un flujo argumental. Normalmente se escribe cada escena en una tarjeta separada, se colocan en un gran corcho o pared y podemos visualizar de un golpe toda nuestra historia. También podemos ordenarlas en nuestras manos y después mezclarlas y reordenar las escenas hasta encontrar la estructura definitiva. Aunque bueno, vamos paso a paso. ¿Para qué sirven, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de este tipo de tarjetas? La primera de ellas, como ya dije, es visualizar el guión. El uso de tarjetas para cada escena y la colocación en una pared o pizarra permite una visión de conjunto de la estructura. Compruebas de un simple golpe de vista cuántas escenas te salen para un acto, un segundo, un tercero y ves también si están descompensados, ¿no? Si calculamos que un guión de largometraje puede tener, por ejemplo, 50 tarjetas y de repente te salen 20 o 30 tarjetas del primer acto, ya sabes que vas largo. Todavía no has empezado a analizar qué espacio va a ser cada escena, si va a ser más grande, si más pequeña, pero ya a simple vista ya sabes que un acto te sale muy largo comparado con los otros. Bueno, y eso ha sido simplemente a cuestión de vista, ¿no? Antes de que empecemos a desarrollar las escenas. Lo segundo sería desarrollar un flujo argumental. ¿Por qué? Pues porque al escribir cada escena en una tarjeta separada y ordenarlas, se crea un flujo en la historia que se puede modificar de una forma muy sencilla con solo cambiar de orden las tarjetas. O sea, tú tienes tu historia y simplemente puedes mover de un lado a otro y vas cambiando la estructura con un golpe de mano, ¿no? O sea, las tarjetas nos permiten jugar con sencillez en la creación de nuestra historia. Es algo muy, muy manual, ¿no? Las tarjetas también nos ayudan a buscar nuevas estructuras, ya que una vez quitas las escenas pueden barajarse las tarjetas y ver los resultados. O sea, de repente puedes jugar con el azar y que el azar te proporcione nuevas estructuras que nos ayuden a contar la historia con más originalidad, ¿no? De repente he escrito mi historia, me sale demasiado lineal y hay algo ahí que no me gusta, digo, venga, vamos a empezar a jugar. Puedes jugar a cambiarlas de orden y ver sus nuevos órdenes. O, por ejemplo, otro método efectivo es poner todas las tarjetas en una mesa amplia o en el suelo y le vas buscando el orden según te parezca. O sea, vas combinando en escenas, venga, esta la pongo delante, esta la pongo detrás, esto que era antes del final, antes del clima, de repente lo pongo al principio de mi historia y veo cómo empieza, ¿no? Adelantando algo. O sea, es muy sencillo, es como hacer un puzzle, ¿no? Solo tienes que ir moviendo las fichas de un lado para otro y jugar con tu historia como si fuera un puzzle, ¿no? Otra cosa para las que nos puede servir es para impulsar el lado creativo, ¿no? En las tarjetas, además de escribir el texto de la escena, también podemos poner ideas, símbolos, metáforas, hacemos dibujitos, imágenes, escribimos acciones, todo lo que nos puede ayudar a transmitir lo que queramos expresar en cada escena, ¿no? Y de una forma como también más visual. Algo que nos aleje ya directamente a escribir diálogo, o sea, algo que nos acerque a la historia desde otro lado. También el uso de tarjetas físicas nos ayuda a transformar nuestra historia en algo material y sensorial. Escribir guiones es un proceso que actualmente se hace frente a la pantalla de una computadora, de un ordenador, ¿no? Y entonces las tarjetas nos permiten volver un poquito a esas raíces más sensoriales de nuestras historias. Gracias a las tarjetas nuestros dedos tocan, ¿no? Tocan esas tarjetas y vuelven a escribir a mano, a hacer dibujos, esa sensación que ya casi desde la escuela se nos olvida. Nuestras manos además también sujetan el mazo de tarjetas, tenemos ahí nuestra historia que nos pesa, ¿no? Y las cambiamos
cambiamos de lugar de un lado a otro. Luego, por ejemplo, los pies de repente nos acercan y nos alejan a la pared repleta de tarjetas y nuestros ojos, ¿no? También de repente miran una pared entera, se pierden, vagan por una tarjeta, otra tarjeta. O sea, son otros ejercicios físicos que nos acercan a nuestra historia y que no son el típico de tener toda la historia ahí en la pantalla de la computadora. Toda nuestra historia está de repente en una pared llena de papel, de tinta, de chinchetas. O sea, puede parecer algo romántico, y lo es de hecho, pero además de ser algo romántico, también nos acerca a algo de la creación, algo en el cerebro. Está ahí, de hecho, hay grandísimos escritores, bueno, ya mayores obviamente, que se niegan a escribir a computadora, que lo hacen todo a mano. ¿Por qué? Pues porque hay algo en el proceso de escribir a mano que no se puede reproducir con el tocar las teclas una a una, ¿no? Hay algo en la continuidad del escribir a mano que es algo que es como humano también, ¿no? Las tarjetas también nos sirven como recordatorio. Anotar todas las ideas en tarjetas fáciles de transportar nos ayuda a recordar las escenas y tenerlas ordenadas durante el tiempo que dura el proceso creativo antes del tratamiento. O sea, puede ser más largo, más pequeño, pero tú vas escribiendo tus tarjetitas, lo tienes ahí todo bien almacenadito, vas jugando con ellas y cuando vas a pasar al tratamiento, ahí está toda tu historia, ¿no? No son archivos que van, que vienen, párrafos que borro, que quito, qué es lo que puse, qué no puse. No sé, ahí están, algo físico. Y por último, también nos pueden servir para reducir una historia. En el caso de la adaptación, se pueden utilizar las tarjetas para escaletear un libro y después se desechan las escenas que no sirven para contar la historia. Este método es el que utilizó Ted Talley, el guionista de El silencio de los corderos, para adaptar el libro. Primero, cuando le dieron el libro, escribió todas las escenas del libro en tarjetas y después se colocó ahí sus tarjetitas y, bueno, claro, el libro es algo mucho más grande que una película y reducir un gran libro a 1 hora y media es difícil, ¿no? Y él, bueno, pues ya iba quitando poco a poco todas las escenas que veía que no le ayudaban a contar la historia que quería contar y eso le sirvió de una forma física y manual para reducir su guión, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver cómo usar las tarjetas en las diferentes fases de la creación. En la primera fase, la fase de brainstorming, pudimos utilizar las tarjetas porque cada vez que se nos ocurra una idea para una escena o un personaje, una línea de diálogo, bueno, lo vas anotando en una tarjeta, siempre en tarjetas separadas y lo pegas en la pared. De esta manera lo tienes siempre visible para que no te olvides de la idea, ¿no? Y vas poniendo ahí todas tus ideas, ¿no? En la primera fase es como muy de sacar, ¿no? La segunda fase, que podríamos llamarle una fase como de conexiones. Aquí entonces las tarjetas con ideas o personajes que hemos visto antes, la idea sería como conectarlas unas con otras visualmente. El objetivo sería como hacer un mapa visual de tarjetas interconectadas, como los que hacen en las películas de policías o de periodistas cuando ponen las pistas y van uniendo los cabos, ¿no? Seguro que los seguidores de Homeland recordáis a Carrie frente a esa pared gigante llena de pruebas interconectadas entre sí, además como volviéndose loca, uniendo unas con otras, ¿sí? O por ejemplo la última que he visto, en House of Cards, ¿no? Como el periodista tiene ahí todas sus pistas sobre Frank Underwood y el tipo va uniendo unas imágenes con otras, unas pistas con otras. Están muy bien las tarjetas para ayudarnos a hacer conexiones a nuestra historia, sobre todo cuando todavía no la tenemos clara, ¿no? Cuando tenemos personajes, historias, ideas, pero no hay todavía la narración clara. La tercera fase sería la de las escenas, ¿no? Que aquí es donde las tarjetas son realmente útiles. Y bueno, consiste con escribir todos los pulsos de la historia, ¿no? O todas las escenas que se te ocurran, uno para cada ficha. Y bueno, si estás escribiendo el guión de una película, vas dividiendo cada ficha en un montón. Puedes hacer, por ejemplo, 4 montones. Uno para el primer acto, otro para el 2A, ¿no? La segunda parte del primer acto, hasta lo que sería el punto medio de la película, otro para el acto, el segundo acto B y otro para el tercer acto. Y vas colocando cada ficha en cada uno de los montones. Bueno, si es por ejemplo una serie, bueno, pues divides tu historia en distintos bloques, ¿no? Cada bloque es el espacio que hay separado por cortes de publicidad. Obviamente si es una sitcom probablemente serán 2 bloques, si es una de 40 minutos a lo mejor 3, si es de 70 minutos a lo mejor hacer 5 bloques. Vas colocando cada tarjeta en el montón que crees que podía entrar, ¿no? Y vas después ordenando las tarjetas tratando de construir un flujo lineal. Y entonces, bueno, verás que algunas escenas no te encajan en un montón y entonces, bueno, decidirás pasarlas a otros. Otras escenas de repente verás que son inútiles, con lo cual, bueno, las sacamos de los montones y las dejamos a un lado. Y también cuando empieces a ordenarlas verás que hay lagunas entre una escena y otra. Bueno, con lo cual, pues simplemente agarras una tarjeta y escribes en ella, necesito una escena puente aquí, y lo pones ahí en el lugar y sigues adelante. Y bueno,
más tarde buscamos todas esas tarjetas puente e intentamos pensar escenas necesarias que nos unas escenas con otras. Y al final, cuando tengamos todas las escenas puestas en orden, ponemos todos los montones en uno solo, ordenando los montones también por orden, y ahí entonces vemos la historia de forma unitaria. Y empezamos a leer y a releer. Y ahí, bueno, intentas que las escenas fluyan una detrás de otra. Una vez y reordenas, cambias, quitas, pones hasta que tengas ya toda tu historia puesta en orden. Y entonces ahí, cuando completas ese proceso, vuelves a colgar todas las escenas en una pared, en la pizarra, y colocas ahí todas las escenas en orden. Y a partir de ahí, pues hay que volver a releer todo e ir agregando notas que van completando la historia, hasta que tenemos ya toda la historia. Y la cuarta fase sería cuando ya estamos conformes con la estructura creada en la pared, ahí ya es cuando pasamos a hacer la escaleta y el tratamiento de la historia en la computadora, ¿no? Desarrollando ya el potencial de cada escena. El soporte. Aquí realmente ahora existen como dos tipos de soportes a la hora de trabajar con tarjetas. Por un lado serían las tarjetas de soporte físico, que serían en papel, por ejemplo, las tarjetas estas de 9 por 15 centímetros o los index cards de 3 por 5 pulgadas, ¿no? Serían las tarjetas típicas de toda la vida, esas que son como alargadas, que tienen rayas, normalmente son estas rayas, tienen también una raya roja que es el margen. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando empecé a hacer mi tesis doctoral hace 20 años, una tesis que nunca terminé, bueno, pues lo apuntaba todo en tarjetitas, ¿no? Todas las notas, todas las biografías. Claro, es una época donde los ordenadores no se usaban como ahora, y bueno, yo todavía tengo aquí las tarjetas que me las traje a Uruguay, las tengo escondidas ahí en lo alto de un armario, ¿no? De mi tesis. Algún día volveré a ellas, ya que a la tesis nunca volví. Está el soporte físico y también ahora está el soporte digital. Por un lado, todos los programas de guión, todos tienen como una sección de tarjetas, ¿no? Donde el CERS, el Final Draft, donde tú puedes ir escribiendo escena por escena con tarjeta. Si tú has hecho primero la forma física, bueno, pues sería pasar cada escena a una tarjeta y luego cada tarjeta pasarla a una escena en el tratamiento, ¿no? Y luego en el guión. También puedes hacer las tarjetas directamente en el programa y te permiten todos poner distintos colores a las tarjetas para ver distintas tramas. Bueno, está bastante desarrollado en los programas. Ahora también hay aplicaciones. Una, por ejemplo, que está muy bien es la Index Cards. Os pongo el link de descarga para que veáis en las notas del podcast que están en mi web. Esta es una aplicación de Cels para el uso de las tarjetas y la verdad es que está muy bien porque es muy sencillita. Tú la tienes en tu celular y lo que te permite es sumar una tarjeta más, vas sumando tarjetas a tu proyecto y en cada tarjeta tienes como una parte de descripción y una parte de tag, ¿no? Una parte pues donde puedes poner etiquetas, pues ya sea por personajes o por tramas. Es algo muy, 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 muy sencillito, ¿no? Que yo creo que es la gracia de poder utilizarla en el móvil, ¿no? En el celular, porque bueno, para el otro ya tienes la de la computadora, ¿no? Si quieres hacerlo más complejo. Aquí la idea es que tú lo tengas en tu bolsillo y bueno, pues igual que he dicho antes que si se te ocurre una idea, la apuntas en una tarjeta, bueno, pues cada idea, escena o algo que tengas, yo qué sé, estés donde estés, estás en el parque, se te ocurre una idea, una escena, bueno, pues la puedes apuntar ahí y luego ya la retomas ya en la computadora o en las tarjetas físicas. Y por último quiero dar una aplicación que no está hecha para guionistas, pero se puede utilizar. Es Trello se escribe, ¿no? Es una aplicación que se utiliza para gestionar proyectos, pero que es algo que lo puedes utilizar realmente. También tiene un tablero que vas organizando por columnas y en cada columna vas colocando tarjetas. Luego esta aplicación, por ejemplo, está para el celular, pero también está para tabletas y luego para computadoras, con lo cual lo bueno que tiene siempre es cualquier cosa que escribes se te actualiza en todos los lados, con lo cual tú puedes escribir todas tus tarjetitas o ideas cuando estás paseando por la calle o en una cafetería y luego cuando te sientes en la computadora a escribir o ordenar, las tienes escritas ahí en tu Trello. Yo Trello lo utilizo para algunas cosas de proyectos, pero según lo he estado utilizando, digo, perfectamente puedes utilizarlo para hacer historias y también hay que reconocer que es una aplicación gratuita, bueno, tiene alguna versión freemium de pagar, pero bueno, para nosotros obviamente tenemos de sobra con la aplicación gratuita y también para tableta y computadora. Y para terminar me gustaría dar una serie de consejos para el uso de tarjetas. Son 14 tips rapiditos. El primero sería que en la primera ronda de escritura, o por lo menos en la primera versión, hay que ser breve, ¿no? Hay que escribir un máximo de 10 palabras por tarjeta. Lo importante es la idea. El segundo sería que una tarjeta presenta un punto de la historia, ya sea una escena o una secuencia. O sea, no necesitamos una tarjeta para cada detalle. Hay que ir al punto de la historia, a la escena.
El tercero sería que hay que mantener las tarjetas lo suficientemente generales como para que puedan ser reordenadas. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú una escena la divides en varias tarjetas, luego a la hora de mover las tarjetas, de cambiar, de quitar el orden, de poner el otro, es como mucho más difícil, ¿no? Todo se te puede ahí entreverar. Con lo cual, nada, la idea de la escena, cuanto más general posible, mejor, por lo menos en esta primera fase. La cuarta es que puedes utilizar un tipo de letra o color diferente para marcar los personajes de cada escena. Esto te va a ayudar a ver cuándo se incorpora un personaje, cuándo desaparece. La quinta sería que puedes marcar o subrayar de otro color el elemento esencial de la escena. Y así es como va recordando en todo momento de qué trata esa escena, ¿no? Si tú pones ahí esa palabrita más importante marcada, bueno, vale, tengo claro cuál es la escena y luego no me voy a perder o se me va a olvidar en alguno de los siguientes procesos. El sexto sería considerar utilizar las tarjetas de un segundo color para por ejemplo, secuencias de acción y así pues ver un poquito el ritmo o incluso manejar distintos colores para las distintas tramas y así de una forma visual larga, bueno, vas viendo las distintas tramas. Esto es algo que se utiliza mucho en series. El séptimo sería también mantener cerca, cuando estás en todo este proceso de la pizarra, el logline de tu historia, ¿no? De qué va tu historia de una forma resumida y las motivaciones y objetivos de tus personajes. Y todo esto lo haces para no perderte en el proceso de estructura. Hay un momento donde de repente empezarán a surgir escenas, ideas para un lado, para otro, y uno se pierde, ¿no? Entonces tener ahí tu referente, tu logline, que tienes desde el principio claro que es mi historia va de esto, ¿no? Resumido ahí en una sola frase, y tus personajes principales con sus objetivos, bueno, eso te ayuda a tenerlo presente, ¿no? Cuando vas atomizándote en cada escena, está ahí el fondo de toda la historia, ¿no? El 8 sería no usar el reverso de la tarjeta. Cuando estás después pasándolo todo al tratamiento, es muy fácil que se te vaya algo por el camino. Y además también cuando tú haces lo que tienen las tarjetas es este poder visual, ¿no? Tú vas mirando tu pared gigante y está ahí toda la información. Si tú pones alguna información importante detrás de la tarjeta, no la vas a ver. Es una información que se te va a quedar ahí y que puede ser confusa, con lo cual es más importante ser sintético y ponerlo todo en un lado de la tarjeta. Número 9, que hay veces que colocar las tarjetas en una superficie horizontal, ¿no? En una gran mesa o en el suelo, como que funciona mejor que en una vertical, en una pizarra. Esto, bueno, obviamente tiene unos problemas espaciales bastante claros, pero bueno, ahí cada uno que juegue. También no es lo mismo escribir un cortometraje que escribir un largometraje. Si haces un corto van a ser muchas menos tarjetas y vas a tener más posibilidades de ponerlas en una mesa, quitarlas, ponerlas y todo eso. El número 10 es que si no encuentras tarjetas o no te gustan las tarjetas, también puedes utilizar post-it, ¿no? Que también hay de múltiples colores, que se pegan, que se quitan, que se ponen, que además son más chiquititos. Yo, por ejemplo, utilizo post-it a veces con ejercicios con alumnos en clase, en la escuela de cine, y les llevo ahí sus tacos de post-it y les hago como que vayan escribiendo cada escena en un post-it y eso te ayuda a quitar, poner, sacar. El número 11, hay que tener en cuenta que mientras estás construyendo la estructura, mejor no numerar las tarjetas. Así luego las cambiamos de orden sin problemas. Los números ya deberían aparecer cuando pasen a la computadora, al tratamiento, ahí sí, ya si quieres puedes numerar para, bueno, pues para tener un poquito más claro el orden de tus cosas. Pero cuando estás jugando con las tarjetas, bueno, no sé, como que por lo menos en ese proceso de reordenar no numerarlas, ¿no? Hasta que, bueno, ya más o menos ese proceso lo des por terminado y ya si quieres ahí puedes numerarlas. El número 12 sería que, bueno, tener en cuenta simplemente que la mayoría de las películas se pueden resumir en menos de 50 tarjetas. Eso si tú funcionas más resumiendo y sintetizando, ¿no? Que es lo ideal. Hay gente que le encanta escribir todo al máximo detalle y tenerlo todo muy controlado y bueno, se dedicará a poner 1000 detalles a cada tarjeta y probablemente de cada escena saque varias tarjetas. Y bueno, cada uno sí tiene un método y si ese le funciona, le funciona. Pero para mí el método ideal es las tarjetas breves, por un lado de la cara solo, y cuanto más sintética mejor, ¿no? El número 13, bueno, recordad simplemente que las tarjetas es algo muy barato. O sea que no hay que dudar en tirar las que no nos sirvan, escribir todas las que necesitamos, escribimos primero todas y luego vamos reduciéndolo, o sea, bueno, señores, te venden tacos de 100 y con eso ya se supone que te va a valer para toda tu peli, ¿no? Y por último, escribir en grande, ¿no?
ya que lo ideal es capaz de leer estas tarjetas a distancia, ¿no? Te alejas, te acercas, lo vas viendo, tienes tu visión de pared gigante, ¿no? El mundo de guiones la verdad es que no es como no te da como muchas alegrías, no es, yo qué sé, si tú trabajas de localizador de cine, cada día estás viajando por muchos lados. Tú en el mundo de los guiones solo tienes tu pared, tu tarjeta y bueno, por lo menos date ese espacio para poder caminar unos pasitos hacia detrás y otros pasitos hacia adelante, hacia tu historia. Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto cómo utilizar las tarjetas para estructurar nuestra historia. Quiero agradecer a todos que estéis ahí al otro lado y si os interesa el mundo del guión, nada, suscribíos a Guiones y Guionistas, lo compartís en las redes sociales e incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o le dais un me gusta en iVoox y así llegará más gente. Otra cosa, si queréis que hable de algún tema en específico del mundo del guión, podéis enviarme un mail a través del formulario de la web y yo me lo preparo. Soy todo oídos. Estamos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!